Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero leer a la altura del verso 1 en adelante. La palabra, por ser palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Santo sea Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Déjate sentir de una manera especial, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hágase tu voluntad, Señor, en este preciso momento. Reprendo al diablo, reprendo a los demonios en el nombre de Jesús. Todo lo que se oponga en contra de que tu palabra pueda fluir. Ministra a tu pueblo, ministra a los que puedan escuchar esta palabra, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar sobre el tema piedra desechada. Alabanza. Piedra desechada. ¿Desechada por quién? Por los hombres, según las escrituras. Hemos leído la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Me llama mucho la atención este pasaje bíblico, pero todos nosotros sabemos quién fue el apóstol Pedro. Pedro, uno de los apóstoles escogido por Jesús, escogido para anunciar la buena nueva. Bendito sea el Cordero de Dios. Y cuando hablamos de Pedro, estamos hablando de un mártir. Pedro fue uno de los mártires. Y según la historia, dicen que Pedro, la muerte de Pedro fue una muerte trágica. No cualquier tipo de muerte. Dicen que Pedro murió en Roma. Dicen que Pedro murió, se cree que murió en los años 65. 5 años después de haber escrito esta carta, que le escribe en los 60. Y se cree que en los 65 murió en Roma. Y dicen que Pedro, la muerte de Pedro murió crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Pero Pedro fue fiel a Dios, fiel al Señor. Quizá usted diría: bueno, pero lo negó. Sí, lo negó, pero no fui yo que dije que lo ibas a negar. Ni lo dijo usted. Fue Jesús que dijo que lo ibas a negar. Y ya he explicado eso en otra ocasión. Ahora me llama la atención que en esta carta Pedro está escribiendo a la iglesia. Escribe a los hermanos. Bendito sea el Cordero de Dios en esta primera carta. Y me llama mucho la atención. Hay una palabra clave, la cual Pedro le escribe a los hermanos en esta carta. Y dice en el verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando Pedro habla de la leche espiritual, de la leche para recién nacido, dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual que Pablo está hablando aquí no es más que las palabras de Dios. Pero ¿por qué Pedro tiene que mencionar la leche? ¿Por qué menciona la palabra como la leche espiritual? Nótese bien, dice: para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando una madre le das el seno al niño,
esa leche cuando lo amamanta, esa es la mejor leche. Ese niño crece fuerte, crece saludable con el seno de su madre cuando lo amamanta. Es mejor que cualquier leche que puedan comprar en funda o en lata por ahí. Esa es la leche que cuando le dan a ese niño crece fuerte y saludable. Y la madre también tiene que estar bien alimentada. Entonces, aquí Pedro hace una comparación y menciona la palabra de Dios. Por eso dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Si se va a la profundidad, usted puede entender que Pedro está hablando de las palabras, que no adulteren las palabras, que le den las palabras como está, que se hable de las palabras como está, no que se le quite ni que se les ponga. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora bien, si nosotros analizamos y nos vamos al verso 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que verdaderamente están en lo correcto, si es que verdaderamente están en el camino, si es que verdaderamente le están sirviendo a Dios, si es que verdaderamente son hijos de Dios, si es que verdaderamente son cristianos, son creyentes, alabado sea el Señor. Por eso Pedro se expresa de esta manera, de esta forma. Ahora, me llama mucho la atención, ya en el verso 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Pedro dice que esta piedra viva fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida, piedra preciosa. Cuando usted analiza verdaderamente por qué él dice desechada por los hombres, está hablando de Cristo. Cristo representa esa piedra viva. Cristo representa esa roca fuerte. Cristo representa esa roca inconmovible. Alabado sea el Señor. A esa piedra es que Pedro se está refiriendo aquí. Cristo representa la roca. Cristo representa la piedra. Y como en el ministerio de Jesús, no todos siguieron a Jesús. No todos trataron de ser fiel a Jesús. Muchos se devolvieron. Y todos sabemos que no todos lo aceptaron. No todos aceptaron a Jesús en el ministerio. No todos fueron fiel seguidor. Bendito sea Jesús. Ahora, como no todos tomaron la decisión para seguir a Cristo, así en estos tiempos, muchos están desechando esas piedras que es Jesús. Esa roca inconmovible que es Cristo. Son muchos los que las desechan. Como la desecharon en aquellos tiempos, así a Cristo lo desechan hoy. Como no lo quisieron en aquellos tiempos, hay muchos que no lo quieren hoy. Y si dicen que lo quieren de una forma a la manera de ellos. Santo sea Jesús. Porque hay muchos que andan con un Cristo colgado en el cuello, un crucifijo. Ese no es mi Cristo. Ahora, si nosotros analizamos las palabras de Dios, dice el verso 5, vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es la piedra viva. Alabado sea el Señor. O sea, Pedro le habla claro en esta carta aquí, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios como piedra viva, que es Jesucristo, por medio de Jesucristo, mejor dicho, alabanza, porque no todo el mundo ofrece sacrificios espirituales. Cuando hablamos de sacrificios espirituales, ya aquí Pedro no está hablando de un sacrificio como hacían los antiguos, que tenían que matar un cordero, que tenían que sacrificar un pobre animal. No, no, no. El sacrificio que Pedro está hablando aquí, ofrecer sacrificio espiritual. Cuando usted se consagra para Dios, que coge un propósito,
se encierra en una habitación, en un cuarto, o coge un ayuno aunque no sea encerrado. A esto es que Pedro se está refiriendo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. A este tipo de sacrificio es que Pedro se está refiriendo aquí. Ahora bien, volviendo a la piedra, en el verso 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no serás avergonzado. El que creyere en esa piedra no serás avergonzado. Esa roca que es Cristo, el que creyere en él no será avergonzado. Es lo que Pedro le está diciendo a los hermanos aquí. Alabanza. Y a muchos quizás que no habían creído. Entonces, para los que habían creído, Pedro le está confirmando aquí. Le dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no serás avergonzado. Pedro le está exhortando a los hermanos: si ustedes han creído en esa piedra, si han creído en esa roca que es Jesús, no serán avergonzados. Alabanza. Porque el que cree en Jesús, o el que sigue a Jesús, el que lo tiene, no va a ser avergonzado, no va a ser confundido. Dices el verso 7: para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los que no creen. Y me llama mucho la atención el versículo 8, que dice: y piedra de trompiezo y roca que hace caer, porque trompieza en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Presta atención lo que dice Pedro aquí en el verso 8, se lo voy a repetir: y piedra de trompiezo y roca que hace caer, porque trompiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Aquellos que trompiezan en la palabra, aquellos que trompiezan en la roca, aquellos que son desobedientes a la palabra. Alabado sea el Cordero de Dios. Se lo dice claro aquí: porque trompiezan en la palabra, siendo desobedientes. Todo el desobediente tropieza en la palabra. Todo el desobediente toca con la palabra. Todo aquel que es desobediente, entonces le habla claro. Ahora bien, para nadie es un secreto. El mismo Pablo en Efesios capítulo 2 versos 20, vamos a ver qué dijo Pablo acerca de la piedra que es escrito en esta carta aquí en los Efesios. Dice el verso 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire cómo Pablo aquí lo confirma: siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice el apóstol Pablo aquí. Alabado sea el Cordero de Dios. Ahora, si nos vamos al Salmo capítulo 118, presta atención. Salmo 118, verso 22. Dice el salmista: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabezas del ángulo. Oiga bien, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabezas del ángulo. De esos está hablando aquí el salmista. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, si nos vamos a Número capítulo 20, versos 11, aquí podemos encontrar una historia, y es cuando Dios manda a Moisés, presta atención, a Moisés a golpear la peña. Número capítulo 20, verso 11. Jehová mandó a Moisés a golpear la peña. Dice el verso 11: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Presta atención: esta peña que golpeó Moisés
estaba representando al Cristo de la gloria para lo que había de venir, sea Cristo glorificado. Esta piedra que él golpeó aquí representaba la roca que era Cristo. Dios manda a Moisés en Número 20:11 que golpeara la peña. Dice que alzó su vara, golpeó la peña 2 veces con su vara, salió agua, bebió todo el pueblo y bebieron su bestia. Entonces, ¿por qué representa a Cristo? Cristo es la fuente. Entonces, de esa fuente es que emana vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Por ende es que Cristo le dijo a la samaritana: si conociera el don de Dios y quién es que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. Y con esto concluyo. Son muchas las personas que han desechado esa piedra principal, cabeza del ángulo, que es Jesucristo. Son muchos los que han dado la espalda. Son muchos los que no han abierto su corazón para dejar que el dador de la vida, que es Jesús, entre a su vida. Por eso es que el mundo está como está, porque la gente vive de espalda a Dios. Dios te bendiga.